Imagínate decir hace 25 años que Colombia se convertiría en uno de los destinos turísticos más deseados de Latinoamérica. Probablemente nadie te hubiera creído, porque durante décadas, cuando el mundo escuchaba la palabra Colombia, pensaba en una sola cosa: violencia, narcotráfico, miedo. Pero hoy algo cambió. Millones de personas quieren venir a Colombia. He estado en muchos países de Sudamérica: Argentina, Costa Rica, Brasil, Panamá, Chile, Perú, México, pero sinceramente los que más me han cautivado han sido Colombia y la ciudad de Medellín. Quieren caminar por Medellín, quieren ver el colorido de Guatapé, subir a la piedra, quieren recorrer las calles coloniales de Cartagena, quieren conocer el mar de los 7 colores en San Andrés. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo un país que el mundo temía terminó convirtiéndose en un destino que todos quieren conocer? Y lo más curioso es que todo empezó a cambiar en un momento muy específico de la historia reciente de Colombia. Un momento que casi nadie menciona cuando cuenta esta historia. Durante los años 80 y 90, la imagen internacional de Colombia estaba marcada por una realidad muy dura. El país aparecía constantemente en las noticias internacionales, pero casi nunca por buenas razones. Cárteles de droga, conflicto armado, violencia, carros bomba. Una figura que terminó convirtiéndose en un símbolo mundial de esa época fue Pablo Escobar. Para millones de personas en el mundo, Colombia no era un destino turístico, era un lugar que aparecía en los noticieros cuando algo terrible había sucedido. Muchos viajeros ni siquiera consideraban visitarlo. Pero mientras esa imagen dominaba el exterior, dentro del país empezó un proceso silencioso que cambiaría la historia. Y ese proceso comenzaría en una ciudad que hoy es uno de los destinos más visitados del país. Durante décadas, Colombia enfrentó algunos de los momentos más difíciles de su historia. El narcotráfico tenía un enorme poder. El conflicto armado afectaba amplias regiones y la violencia marcaba la vida diaria de muchas personas. Todo eso construyó una percepción muy fuerte en el exterior. Para alguien en Europa o en Norteamérica, escuchar Colombia significaba pensar en peligro. Muchos gobiernos incluso recomendaban evitar viajar al país. En ese momento era difícil imaginar que algún día Colombia sería vista como un destino turístico atractivo. Pero los países no cambian de la noche a la mañana. Los cambios grandes empiezan poco a poco, a veces en silencio, y uno de esos cambios comenzó en una ciudad que durante años había sido símbolo de la violencia. Esa ciudad fue Medellín. Durante los años 90, Medellín fue considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero con el tiempo comenzó un proceso de transformación que cambiaría su historia. Nuevos sistemas de transporte, proyectos sociales, inversión en educación, espacios públicos renovados. La ciudad empezó a apostar por algo distinto. Poco a poco, Medellín comenzó a cambiar su narrativa. Lo que antes era un símbolo de violencia empezó a convertirse en un ejemplo internacional de transformación urbana. Y algo curioso empezó a pasar. Los viajeros comenzaron a llegar, unos pocos, luego más.
Pero el verdadero cambio en la imagen internacional de Colombia vendría después. Y vendría de algo que nadie había previsto. Durante décadas, la imagen de un país dependía principalmente de los noticieros. Pero en los últimos años apareció algo que cambió completamente esa dinámica. Internet, las redes sociales, los creadores de contenido. Ahora cualquier persona podía mostrar un país desde su propia perspectiva. Viajeros comenzaron a subir videos, fotografías, historias y poco a poco el mundo empezó a ver una Colombia diferente. Las murallas históricas de Cartagena de Indias, los paisajes coloridos de Guatapé, su embalse, su piedra, las aguas turquesas de San Andrés. Pero casi todos los visitantes mencionaban algo más. Nunca habíamos estado aquí antes, y cuando llegamos nos llevamos una sorpresa muy agradable. Sabes, este lugar tiene algo muy especial. El clima, la gente, la comida. Por dentro dijimos, ¡wow! La gente, la hospitalidad, la energía del país. Y eso empezó a cambiar la percepción global de Colombia. En los últimos años, Colombia se ha convertido en uno de los destinos favoritos en América Latina. Cada vez más viajeros llegan buscando algo que muchos otros destinos ya no ofrecen. Experiencias auténticas, diversidad cultural, paisajes únicos. En pocas horas puedes pasar de montañas a selvas o playas caribeñas. Y ese contraste es algo que muy pocos países tienen. Y eso ha hecho que cada vez más personas quieran descubrir Colombia. Pero este crecimiento también ha traído nuevos desafíos. Subida de precios en algunas ciudades, cambios en barrios tradicionales, debates sobre turismo y gentrificación. El país que antes luchaba por atraer visitantes, ahora tiene que aprender a manejar su popularidad. Increíble, ¿no? Y es que Colombia es un país lleno de contrastes. Por un lado, una imagen internacional que mejora cada año. Por otro lado, desafíos internos que todavía existen. Pero esa dualidad es parte de la historia del país. Un país que ha pasado por momentos muy difíciles y que poco a poco ha ido transformando su imagen ante el mundo. Quizás por eso, para muchos viajeros, Colombia se siente como un lugar auténtico, un país real, con historia, con complejidad, con una cultura profundamente viva. Durante años, Colombia fue conocida en el mundo por la violencia. Hoy empieza a ser conocida por su belleza. Pero la historia del país nunca ha sido simple. Es una historia llena de contrastes, de dificultades, pero también de transformaciones. Y tal vez lo más interesante de todo es que el mundo apenas está empezando a descubrir lo que realmente es Colombia. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué historia contará el mundo sobre Colombia en los próximos 20 años?